Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de trazos auxiliares. Vamos a resolver este problema. ¿Qué me dice el problema? Si BD es igual a AC, hallar X. ¿Cómo vamos a obtener el valor de X? Bueno, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Podemos completar los ángulos. Podemos decir que la medida del ángulo B es igual a 50 grados, dado que la medida del ángulo B más 100 más 30 es igual a 180 grados. Entonces, la medida del ángulo B es igual a 50 grados. Entonces, para poder determinar el valor de X, yo necesito conocer este pequeño angulito que está aquí, dado que la suma de X y ese pequeño angulito es igual a 50 grados. Pero ¿cómo obtenemos ese pequeño angulito? Bueno, si nosotros aplicamos las propiedades de geometría que conocemos, no nos va a ser de gran utilidad que digamos. Para poder obtener ese ángulo necesitamos hacer ciertas construcciones geométricas en el triángulo, en este caso trazos auxiliares. Y para poder hacer ello necesito construir triángulos isósceles, triángulos congruentes o triángulos equiláteros. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, en estas figuras vamos a explicar la solución de este problema. Teníamos este problema original, el triángulo ABC, se habían determinado los ángulos de 100, 30 y habíamos obtenido este ángulo de 50 grados. Habíamos dicho que para determinar el valor X necesitamos conocer este pequeño angulito al cual hemos llamado beta. Muy bien, ¿cómo vamos a obtener el valor de beta? Bueno, lo que se recomienda es tratar de construir triángulos isósceles, triángulos congruentes o triángulos equiláteros interna o externamente al triángulo. En nuestro caso lo que vamos a hacer es construir un triángulo isósceles externo a este triángulo y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros teníamos como dato que la medida de BD era igual a la medida de AC. Aquí esas medidas hemos denotado con este pequeño rectangulito. Entonces vamos a construir ese triángulo isósceles de la siguiente manera. Como él mide 100 grados, entonces este ángulo es el suplemento, 80 grados. Entonces construimos el triángulo ACT de tal manera que AC y TC sean de la misma longitud. Entonces, como este triángulo es isósceles, si él mide 80 grados, entonces este ángulo de aquí mide 80 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí es igual a 20 grados. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir otro triángulo isósceles y eso lo vamos a hacer en otro gráfico. Bueno, en este gráfico vamos a explicar los siguientes procedimientos. Nosotros ya habíamos construido el triángulo isósceles ACT. La medida de sus lados iguales eran rectangulito y rectangulito y se habían formado los ángulos 80, 80 y 20. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a prolongar este lado CA. Prolongamos hasta un punto E, tal que hacemos lo siguiente. Construimos un lado igual a TC. Construimos un lado igual a TC, o sea, construimos ET tal que mida igual que TC, o sea que mida rectangulito. ¿Está bien? ¿Para qué hemos hecho eso? Para lo siguiente. Si ustedes observan el triángulo ECT, hemos formado un triángulo isósceles. Entonces, si este ángulo de aquí mide 20 grados, entonces este ángulo de aquí también mide 20 grados. ¿Está bien? Porque es un triángulo isósceles. Esa es la figura que hemos formado nosotros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es completar ángulos. Completamos ángulos. 20 más 20 de aquí son 40. Más 80 de aquí, 120. Entonces, para que la suma sea igual a 180 me falta 60 grados, el cual hemos colocado aquí de color verde. 60 grados. Muy bien. Ahora observen lo siguiente. Este ángulo ya valía 50 grados. Y este ángulo en C, la suma es igual a ¿cuánto? 30 más 20 es igual a 50. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un triángulo isósceles. Entonces, si a 50 se opone este rectangulito, entonces a 50 en aquí se opone el mismo rectangulito. Por eso hemos dibujado aquí el rectangulito. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si ustedes observan, se forma una figura interesante. Tenemos dos lados que miden el rectangulito y forman un ángulo de 60 grados. Entonces, lo que se recomienda es unir E con B. Unimos, entonces automáticamente se forma un triángulo equilátero. Entonces, si él es 60, este ángulo de aquí mide 60 y todo este ángulo de aquí mide 60. Pero como él ya valía 20, entonces él mide 40.
Y lo más interesante, los lados son iguales. Entonces, si este lado de aquí mide rectangulito, él mide rectangulito, entonces EB también mide rectangulito. Y ahora ustedes pueden observar lo siguiente, se forma un triángulo isósceles. ¿Cuál es ese triángulo isósceles? El triángulo EBD. ¿Está bien? Entonces podemos decir lo siguiente. Si este ángulo de aquí mide 40, este ángulo de aquí también mide 40. Pero este ángulo de aquí es igual a la suma de beta y 30. O sea, este ángulo de aquí es beta más 30. Entonces podemos decir que 40 es igual a beta más 30. O sea, esto. 40 es igual a beta más 30. Por lo tanto, beta es igual a 10 grados. Ahora, para poder hallar el valor de x necesitamos decir lo siguiente. Aquí, x más beta es igual a 50 grados. O sea, esto. Pero beta es igual a 10. Entonces x es igual a 40 grados. Entonces se han dado cuenta ustedes que para poder resolver este problema lo que hemos hecho es construir triángulos isósceles y se ha formado automáticamente un triángulo equilátero y eso nos ha servido para poder determinar el ángulo beta. Muy bien, entonces vamos a pasar a resolver el siguiente problema.